Saludos cordiales, quiero darles la bienvenida a un video más en nuestra discusión acerca de la cultura mexicana. Vamos a trabajar hoy con el nacionalismo revolucionario y diremos algunas palabras acerca de lo que implica, acerca de cuáles son las ideas involucradas y sobre todo de qué manera permeó la cultura nacional durante el siglo XX. Este nacionalismo revolucionario característico de los gobiernos emanados, pues precisamente de la Revolución Mexicana, que reivindicaban esta herencia social, esta herencia cultural, este renacimiento de la misma idea del Estado-Nación. Así pues, vamos a empezar con algunas ideas básicas acerca de esto. Avanzaremos hacia algunos ejemplos que nos revelan qué rutas, qué venero siguió esta forma de identidad nacional, cómo se impulsó y finalmente de qué forma podemos rastrearla y cómo podemos notar que en el fondo existe toda una cosmovisión y toda una serie de aspiraciones y de orígenes que se pretenden compartidos para los y las mexicanas. Vamos a empezar. Bien, en primer lugar, es difícil conceptuar un término para determinar el sujeto histórico de esta identidad nacional. Ante esta dificultad se van a ensayar diferentes opciones. No hay una sola que haya predominado, más bien esta identidad nacional revolucionaria se nutre de varias de ellas. En primer lugar, los mexicanos serían aquellas personas humildes, aquellos protagonistas de la Revolución Mexicana, aquellas personas del medio rural, estamos hablando de rancheros, de campesinos principalmente, indígenas y solamente ocasionalmente obreros. Son las personas subalternas, no las personas que viven en la urbe, no las clases medias, sino este pueblo excluido, este pueblo que es humilde, que está alejado de alguna manera fuera del gran desarrollo, fuera de las oportunidades. También se va a considerar que este sujeto histórico, a veces llamado pueblo, estos mexicanos, esta idea del mexicano promedio, por qué no decirlo de esa manera, es un ser en permanente estado larvario, un ser tensionado entre la modernidad y la tradición. Esta modernidad que le hace perfilarse frente a los desafíos y hacia los desarrollos más contemporáneos, más vanguardistas, y esta tradición que le ancla, le ata permanentemente a valores relacionados con procesos de otro tiempo, con herencias y con legados culturales que pertenecen a un tiempo distinto, específicamente al tiempo colonial y al tiempo prehispánico. De la época colonial se va a rescatar sobre todo el ánimo civilizador de la religión cristiana en su variante católica, exclusivamente en ese sentido, porque esta identidad nacional, así construida, este nacionalismo revolucionario va a ser anticlerical, claramente anticlerical, no ateo, no antirreligioso, pero sí anticlerical y de el sustrato precolombino, prehispánico, está el arte sobre todo, la inspiración artística, cierta sensibilidad estética, que va a ser considerada, por supuesto, parte del alma nacional, parte de lo propiamente mexicano, sin olvidar la cultura popular, que pertenece precisamente a las clases subalternas, que pertenece precisamente a estos humildes, a estos excluidos, en los que ya hemos dicho, residiría el ser mexicano, residiría este sujeto histórico llamado Pueblo de México. Al retomar estos elementos de inspiración, al perfilar de esta manera el ser mexicano, el alma nacional, nos podemos dar cuenta cómo esta construcción cultural, este producto de índole cultural llamado identidad mexicana, tiene la intención, por una parte, de proporcionar un asidero, de proporcionar un elemento de identidad a las masas, a la población. Esto va a ser impulsado desde luego con medios de difusión masiva. Desde el gobierno se va a impulsar, como ya hemos discutido, una campaña de educación en la que el libro será importante. Se fundarán algunas revistas, como la revista El Maestro.
¿sí? Es uno más de los esfuerzos de Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación Pública y un poco antes desde la Rectoría de la Universidad Nacional. Pero esto sigue siendo para las personas que saben leer y escribir. Pasará un tiempo para que avancemos en contra del analfabetismo. Así que antes habrá radio, naturalmente, obras de teatro, es algo que en nuestros tiempos probablemente no consideremos que está contado como un medio de difusión, sin embargo para la época lo es, el teatro de revista especialmente y claramente la cinematografía. Son expresiones para las que no se necesita saber leer o escribir, basta con poder ver, basta con poder escuchar para verse inmerso en estas producciones y por lo tanto en los valores que sostiene esta identidad nacional mexicana. Una identidad construida, como ya se ve, a partir de una necesidad del momento, de dotar de identidad, de uniformar, de estandarizar hasta cierto punto y de ofrecer elementos identitarios, pero también como una estrategia de relaciones públicas para competir en el mercado internacional de nacionalidades, es decir, para posicionar a nuestro país como un mercado atractivo a la inversión, atraer capitales naturalmente y con el paso de las décadas atraer turismo naturalmente. Como se pueden dar cuenta, es un constructo que no solamente existe para consumo interno, sino que principalmente y gracias al diálogo con consumo exterior y con otras formas de cultura, con otras identidades nacionales, se va perfilando cada vez más y se va puliendo. Bien, esta identidad nacional tiene al menos cuatro aspectos que Roger Bartra ha comunicado ya hace un tiempo. Uno de estos aspectos es el antiyanquismo. Es una identidad nacional perfilada como antítesis del yanqui, del estadounidense, descaradamente moderno, sin aparentes raíces y siempre volcado hacia adelante, hacia el futuro. Este antiyanquismo se va a transformar en un recelo, en una desconfianza frente a las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos. Implica también un proteccionismo, hasta cierto punto paternal, patriarcal del Estado mexicano, que debe tutelar a todos los ciudadanos y evitar que entren en contacto con influencias nocivas. Debe estar filtrando todo el tiempo lo que llega del extranjero, música, libros, discos, para mencionar algunos ejemplos, cómics, por ejemplo, que aparentemente están en contra de la moral nacional. Este tutelaje implica que hay un pueblo en permanente estado de minoría. Este estado larvario del que ya habíamos mencionado hace un rato, se hace presente de esta manera y como siempre se considera que la población está en esta minoría de edad, hay que tutelarles todo el tiempo. También un populismo está involucrado en esta identidad nacional. El populismo porque hay un partido de masas, un partido corporativista que integra prácticamente a todo trabajador, a todo campesino, a toda ama de casa, en un sector específico al interior de ese instituto político y se considera de facto que existe un gran apoyo, una base social amplia que legitima las decisiones en este país. Finalmente, una visión exacerbada de lo nacional, de lo propio, de lo nuestro, que inmediatamente se destacará frente a lo extranjero, frente a los otros. Este es un giro que llega a ser violento, es un giro racista y muy intolerante, sobre todo frente a judíos y frente a chinos en estas épocas y especialmente en los años 20 y 30, porque estas personas inmigrantes de Asia y especialmente judíos ashkenazíes, aunque también habrá sefaradíes, compiten contra los comerciantes, especialmente de la Ciudad de México, de otras importantes ciudades, y va a haber un literal discurso de odio contra estos inmigrantes bajo el disfraz precisamente de defender lo nuestro, defender lo nacional.
aunque en el fondo es un tema de competencia económica. ¿De acuerdo? Quieren deshacerse de los competidores, se les ve como extranjeros indeseables y de esa manera inclusive se van a llegar a formar grupos reaccionarios, grupos paramilitares, los famosos encamisados. Como ejemplo paradigmático serían los dorados o los camisas doradas, que se forman precisamente para tomar acciones contra estos inmigrantes, siempre con la bandera de la defensa de la moral cristiana, la defensa de lo nuestro, de los valores netamente mexicanos, que aparentemente se ven en riesgo ante la intromisión de extranjeros deseables. Sin embargo, ya decíamos, tiene mucho más que ver con un tema de deshacerse de la competencia económica. Perfilado de esta manera, el nacionalismo revolucionario, que es la identidad mexicana, que es la vanguardia, una especie de modernidad en el momento, busca encauzar lo mejor de las energías nacionales. Ya dijimos, tanto para el consumo interno como para el consumo externo, para posicionar la imagen del país. Y se hace de varias maneras. Un primer esfuerzo que hemos ya discutido en algunos videos anteriores es, por supuesto, el muralismo mexicano, en el que vemos un discurso indigenista, naturalmente exaltador de aquellos héroes precolombinos, héroes frente a la conquista de los españoles y destacando, por supuesto, algunas glorias, algunos hitos históricos y culturales del mundo indígena, preferentemente azteca, preferentemente maya, ¿de acuerdo? Y el muralismo mexicano no todo se refiere a ello, hay murales que exaltan otro tipo de heroísmos, otro tipo de situaciones, hay murales bastante críticos que se refieren a lo que estaba viviendo la sociedad mexicana en el momento, eso hay que aclararlo. Sin embargo, a través de algunas piezas muy famosas, se ha dado esta idealización de los indios muertos, es un tema que ya hemos abordado en otro momento, y un olvido básicamente culposo, un flagrante olvido de los indios vivos. Esta es una situación que permea en este indigenismo, porque se exaltan los héroes, se exalta el arte precolombino, pero se deja de lado, simplemente se soslaya a los herederos directos de ese arte y de esas glorias, los indígenas existentes, con sus carencias, con sus necesidades. Así pues, el muralismo mexicano es un primer ejemplo paradigmático. En música vamos a tener las creaciones de Carlos Chávez y serán propias de este ánimo nacionalista por generar un estilo propio sin dejar de lado las mejores aportaciones de este indigenismo, de este mundo indígena del pasado, sin dejar de lado las posiciones del mundo popular. Y a este respecto, un poco más adelante, ya en los años 40, vamos a tener el famoso huapango de Moncayo, que hasta la fecha es la melodía que es de fondo, siempre es el fondo musical de las celebraciones patrióticas o patrioteras, de las celebraciones con sabor a cultura, ¿de acuerdo? Entonces aparece de fondo en muchos documentales, solemos escucharlo ahí en las ceremonias cívicas. Tiene que ver con esto, con un rescate de la cultura popular, puesto a nivel de una sinfonía, puesto a tocar por una orquesta. Es un volver a estas dos fuentes de inspiración, el arte precolombino y la cultura popular. Otro ejemplo que podemos mencionar es la muy citada campaña nacionalista a partir de los años 30, a partir de 1931, que incluía una serie de recomendaciones hasta constituir un decálogo en el que se le recomendaba a los mexicanos, especialmente a las clases medias urbanas, el consumo de productos nacionales. Desde luego en un contexto de crisis económica global, desde luego en un interés por sustituir importaciones y por medianamente solventar los rigores de la crisis económica. Es otro de los ejemplos que tenemos. Exposiciones internacionales en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Los Ángeles, California,
que se hicieron justamente con la intención de mostrar nuevamente estas glorias, estos esplendores culturales de México a través de los siglos, 20 siglos de arte mexicano, esplendores de 30 siglos, las denominaciones van a cambiar. En general se busca mostrar cómo hay toda una continuidad, habría toda un patrón que perfilaría a México como una nación orgullosa de sus raíces, etcétera. También va a haber un intento por rescatar los artistas que vivían en el momento, se consideraban artistas de vanguardia, especialmente muralistas, ¿de acuerdo? Y hay un esfuerzo sistemático por los nombres que ya todo el mundo conoce: Diego Rivera, Siqueiros, naturalmente Frida Kahlo, Clemente Orozco, Rufino Tamayo en alguna medida, y va a haber un olvido sistemático de las mujeres muralistas, ¿sí? Y no tendrán todos los reflectores que sí tienen sus contrapartes masculinas. Desde luego habrá un interés por retomar el trabajo de artistas como Remedios Varo, inmigrante también, Eleonora Carrington, desde luego otra inmigrante, que tiene su producción artística principalmente en México. Esta idea de la identidad nacional, esta forma de identificar lo puramente mexicano, va a plasmarse repetidamente con unos cuantos estereotipos. Y a pesar de que hay expresiones artísticas, musicales de muy diversa índole y origen, va a predominar una forma que es la del charro, la india poblana, el jarabe tapatío, el peladito, el indito. Son tipos que hasta la fecha podemos identificar en el séptimo arte nacional. A veces se le llama el cine mexicano en la época de oro, y vemos repetitivamente esta idea: mujeres sumisas, el México pintoresco, el hombre macho, parrandero, jugador, mujeriego, muchos charros, mariachi, tequila, desde luego. Y esto va a terminar por instalarse en el imaginario colectivo, al grado de que internacionalmente se pensará que solo eso es México, de que eso es lo único que hay en este país y es la única manera de interpretarlo. Ha llegado el tiempo en que inclusive entre los mismos mexicanos esto se ha convertido ya en un cliché, esto ya se ha convertido como en la forma básica de interpretar lo que es ser mexicano. Y se debe naturalmente a la difusión masiva en los medios de la misma índole, y a una repetición constante de estos tipos, a una repetición constante de estos modelos de conducta, que desde luego en una sociedad como la que vivimos, mayor parte de ellos están desmontados, y dedicaremos la discusión futura a ver hasta qué punto sí está desmontado todo esto. Pero sí decir que esta forma de interpretar lo mexicano, lo netamente mexicano, lo auténticamente nuestro, va a mantenerse como un esfuerzo sistemático del régimen, de los sucesivos gobiernos, básicamente priistas, hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Después de su sexenio ya no va a haber un esfuerzo sistemático por parte del gobierno mexicano para impulsar una identidad nacional consistente. Vamos a ver que, producto de la ideología neoliberal, se abandonará este esfuerzo. Así que con Carlos Salinas de Gortari se cierra este ciclo, precisamente con la exposición internacional Esplendores de 30 siglos, en el que se compiló, se reunió una gran cantidad de arte precisamente prehispánico y contemporáneo de nuestro país. El nacionalismo revolucionario, para concluir, tiene que ver entonces con una interpretación de la identidad nacional y una manera de ponerlo al alcance de las masas, desde telenovelas, desde películas, desde teatro de revista, naturalmente publicaciones periódicas que poco a poco irán exaltando a algunas personas de nuestro pasado y condenando a un infierno patrio a otras. De esa manera podemos ver cómo a lo largo del siglo XX, y como marcador característico de los gobiernos revolucionarios, el nacionalismo mexicano tiene una importante trascendencia. Es lo que quiero compartir con ustedes por ahora. Seguiremos en la discusión, seguiremos ejemplificando y sobre todo seguiremos revisando cómo
nuestra identidad nacional se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. Es un gusto haber platicado con ustedes. Nos vemos en la próxima.